Este y otros temas. Por último, en la consultoría legal, ya lo saben ustedes, varios temas de interés general que seguramente van a poder aprovechar. No le cambien porque estamos listos. Opinión Legal. Arrancamos. Este programa es presentado por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Bienvenidos una vez más a Opinión Legal. Ya estamos listos para empezar el programa de hoy. Hoy vamos a arrancar con un tema controversial que adolece en México desde hace muchísimos años. Hoy vamos a platicar de la tortura, de este delito que cotidianamente se comete. La autoridad esconde la vista a estos temas, la autoridad mexicana, el Estado mexicano. Hoy vamos a platicar en relación a un video que se difundió hace unas semanas atrás y que no habíamos podido retomar por materia de agenda, por agenda aquí en el programa, pero en donde se observa que una mujer estaba siendo pues dramáticamente torturada con una bolsa en la cabeza que le privaba la posibilidad de respirar. Y este video que además se difundió en redes sociales y que además provocó que de manera prácticamente inmediata el secretario de la Defensa Nacional saliera a dar una declaración pública que pues trascendió en los medios de comunicación y que llamó mucho la atención a través de la postura que estaba fijando en ese momento el Ejército Mexicano, la Defensa Nacional, para lo que estaba sucediendo. Hoy en día tenemos conocimiento de que estos militares están sujetos a proceso, pero esto es solamente un botón, una muestra, una pequeña muestra de lo que sucede en México todos los días. Hoy me acompaña César Montes de Oca, como cada martes, para platicar de esto. Ya lo conoce usted. Él es abogado y analista político y me da mucho gusto recibirlo aquí en el estudio. César, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muy buenas noches a ti y a todo nuestro auditorio. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. César, la tortura en México es un tema que yo creo que todos hemos crecido sabiendo de él. Es una falacia hasta cierto punto que el Estado mexicano no lo reconozca tal cual es el tamaño de este tema en México. Hay dos cifras muy reveladoras. Una es de la ONU, que dice que la tortura es una práctica generalizada en México. Este es un posicionamiento de la ONU que viene a raíz de un estudio que hace. Y hay una cifra de Amnistía Internacional que dice que el 64% de los mexicanos tenemos o tendríamos temor al ser detenidos, ser víctimas de tortura en México. ¿Esto qué implica? Que los mexicanos estamos perfectamente conscientes de que en México existe esta práctica de una manera muy común, que la padecemos, que la sufrimos, pero México como tal no está haciendo un papel muy activo para combatir la tortura en México. Mira, Oscar, la tortura, de acuerdo a cifras de Amnistía Internacional, es un mal generalizado a más de 30 años de que se firmó el pacto en contra de la tortura por los países miembros de la ONU, de la cual México forma parte, ¿no? Son cifras impactantes, reveladoras, de un problema que sabemos que padecemos por lo menos desde hace más de 60 años, si no es que de la época de don Porfirio para acá, ¿no? Por no decir que desde siempre, si tomamos en consideración que la tortura era una práctica legalmente establecida en épocas de la colonia. Hablamos de la Santa Inquisición, que de manera cotidiana realizaba este tipo de prácticas. Y lo que quiere referir de alguna manera es que hay una idiosincrasia mexicana arraigada a la No es que sea una idiosincrasia concretamente mexicana, sino que es un reflejo de que las personas en el poder de todas las épocas, yo creo que han venido practicando la tortura de una manera generalizada como un medio de control sobre las personas que están siendo gobernadas. Para entender la tortura tenemos que entenderlo como el causar este perjuicio en la salud, este dolor, estas vejaciones o lesiones por parte de las autoridades en contra de los gobernados o en contra de los ciudadanos de un país. La tortura no solamente va a ser física, puede ser psicológica también, y no necesariamente implica el uso de la fuerza, sino también el privar a alguien del sueño, el no permitirle ver el sol, el no salir pues, al aire libre, el tenerlo bajo un foco más de 48 horas, etcétera. Todo eso son cuestiones de tortura y que, bueno,
nuestra generación, Oscar, y las generaciones que nos anteceden aquí en México del siglo XX para acá, estamos muy conscientes de que ha sido una práctica generalizada. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos palpado a través de los medios. Situaciones en las que el propio gobierno, desde el más alto nivel hasta el más bajo, han venido practicando la tortura de manera sistemática como medio de control y en otras ocasiones como medio para impartir justicia, ¿no? De hecho, y ese es el tema, ¿no? La ONU dice hay práctica de tortura generalizada en México, y cuando dice eso se refiere a todos los estados del país y se refiere a todos los niveles, o sea, policía municipal, policía estatal, policía federal, ejército, marina, es decir, está arraigada esta práctica en todos lados, no podemos identificarla exclusivamente con un cuerpo policiaco, sobre todo nos referimos a, con un énfasis muy especial, ministerios públicos, porque es justo en las detenciones ilegales y es justo en ese tiempo en que los detenidos, tal vez posteriormente procesados, están en manos de los ministerios públicos y de los agentes ministeriales que sufren esa tortura en ese espacio de tiempo en donde están pues a disposición de ellos y sometidos a voluntad de ellos, ¿no? Y desgraciadamente además es un delito en muchas ocasiones muy difícil de probar. O sea, aquí tenemos una realidad que es el hecho también, una cifra que se menciona de que en los últimos 10 años la tortura ha crecido en un 600% en México. O sea, esto a raíz de la política pública implementada por Calderón, de una guerra frontal contra el crimen organizado. Te voy a decir algo, quizá sea una práctica común, quizá sí lo es, como bien lo señalas, es un delito muy difícil de comprobar, porque difícilmente vamos a encontrar pruebas. Si una persona es torturada, obviamente va a ser mientras esté sometida a la autoridad, y obviamente la autoridad pues va a borrar esas huellas, ¿no? O esos vestigios de lo que pudiera quedar. ¿O no hará referencia a ellas en las averiguaciones? Por supuesto. Etcétera, ¿no? Sin embargo, la cifra del 600% yo creo que va a ser tendenciosa y exagerada, porque sí hemos visto claramente que el gobierno ha hecho un esfuerzo, Oscar. Ya no hemos sido gobernados por el PRI, estuvimos 12 años gobernados por un partido de oposición, el Partido de Acción Nacional. No estoy diciendo que no se haya cometido torturas, no estoy diciendo tampoco que no exista. Simplemente lo que sí digo es que hubo una apertura en el país que se le permitió a organismos internacionales meterse hasta la cocina de la Secretaría de Gobernación para que observaran cuáles eran las prácticas y los procedimientos concretamente en materia de detenciones en México. Lo que sí es cierto, Oscar, y como vos lo sabes, es que en materia penal yo creo que no hay un solo individuo que esté recluido actualmente en los penales o en los cerezos del Estado que no haya alegado tortura. Mira, es una práctica generalizada el denunciar tortura a pesar de que no la hayan padecido. Mira, es una práctica generalizada que también hay que reconocer aquí en público, por supuesto, no de nosotros en lo particular, sino del gremio de abogados, por ejemplo, también algunos abogados penalistas que recomiendan esta circunstancia o esta salida, esta salvavidas es una estrategia. Es una estrategia, bueno, es una estrategia tanto de personas detenidas, que tal vez ya se la saben, como de algunos abogados penalistas que recomiendan esta circunstancia o esta salida. Bueno, es cierto, pero eso no lo hace menos malo, el hecho de que cuando exista la tortura, pues sí sea realmente investigada y sancionada, ¿no? El 600% a mí no me parece exagerado, y los organismos internacionales que hablan de esto y que critican esto y que han entrado a México a vigilar son los mismos organismos que hoy lo critican, perdón. ¿Por qué? Porque son los que se dan cuenta que México no está cumpliendo. Este crecimiento del 600% viene de la mano y en paralelo a precisamente la guerra frontal contra el crimen organizado. No es casualidad que justamente a raíz de los últimos 10, 15 años que tenemos esta política implementada, desde que entró el sexenio de Fox para acá, pero que obviamente se marcó más con el sexenio de Calderón, haya crecido esta cifra y además, César, déjame decirlo, es una cifra inclusive siento yo maquillada. Lógicamente el gobierno nunca va a reflejar con la franqueza la tortura que se pueda estar cometiendo desde el Estado. Una. Dos, es una cifra negra la que también no se comparte, porque los actos de tortura no siempre son denunciados. Justamente es un delito en donde las personas tienen el temor para poder seguir adelante y denunciar públicamente lo que sufrieron ante
pues sufrir más consecuencias ellos o sus familias en muchos casos, ¿no? Claro, claro. Insisto, desde mi punto de vista estoy de acuerdo, no por el hecho de que sean cifras infladas o no infladas, no deja de ser algo sumamente grave y que no debería existir. O sea, el porcentaje debería ser cero, estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y te digo, México está haciendo un esfuerzo grande para acabar con este tipo de prácticas. Sin embargo, está tan arraigado en el sistema que es prácticamente de momento imposible hacerlo, ¿no, Oscar? Tendríamos que desprogramar a nuestros policías, tendríamos que desprogramar a nuestros funcionarios, a nuestras autoridades, para que dejaran de actuar como lo vinieron haciendo en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, no es una cuestión que vaya a cambiar de un día a otro, de un sexenio a otro, es una cuestión generacional y yo creo que en estos últimos años, en los últimos 5 años en particular, se han dado grandes avances desde el punto de vista constitucional en torno al respeto a los derechos humanos y al reconocimiento de los mismos, al grado de que ya modificamos nuestra Constitución para que ya no sean las garantías individuales, sino los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que poco a poco, paulatinamente, vamos a ir cambiando este entorno y vamos a ver que va a prevalecer el respeto a la dignidad del ser humano y que esta práctica, Dios mediante, terminará, ¿no? Sin embargo, mientras existan países hegemónicos como Estados Unidos, que no se adhieren a convenciones de respeto a los derechos humanos y que por el contrario dictan la política mundial y son ellos precisamente los primeros que desarrollan métodos de interrogación que per se son métodos de tortura, pero que sin embargo como no dejan una huella física en las personas, pues no pueden ser considerados según ellos como métodos de tortura. Mientras sigan existiendo este tipo de países que libremente y abiertamente ejercen estas prácticas, pues ¿qué podemos esperar los países latinoamericanos o tercermundistas que imitamos todo lo que vemos de los países del primer mundo, ¿no? Oye, César, tocas un punto muy importante que yo creo que ese es clave, y hablo de la cuestión de la preparación de los cuerpos policíacos, efectivamente para que sean sensibles a los derechos humanos. Y tienes razón cuando mencionas la cuestión de que es algo generacional. Es un problema que tenemos en México, es un problema que no vamos a resolver hoy de facto, pero sí es algo que podemos empezar a resolver hoy si empezamos a cambiar la información y la preparación que se le da a los cuerpos policíacos, se respeten las garantías de todos los mexicanos o extranjeros que pueden estar detenidos en México y de esa manera ir erradicando el problema. Gran parte del problema también está, César, si me lo permites, en el propio Poder Judicial, porque aunque el Poder Judicial no es una detención, sí la califica, que el Poder Judicial no puede regresar el tiempo, sí puede ya en su investigación cuando alguien hace saber que fue súpticas. También hay una especie de componente por parte del Poder Judicial cuando simplemente se hace de la vista gorda ante tantos señalamientos de tortura de muchos procesados, cuando no todos tienen la razón, estoy de acuerdo, pero muchos tal vez sí la tengan. Y disculpa que te saber estos cambios, tenemos las nuevas tecnologías, atención, como lo están haciendo, donde ya para detener que prender una cámara que llevas adherida al cuerpo y tienes que estar documentando paso a paso la detención que estás realizando, ¿no? Para asegurarte para asegurarte tú como funcionario policíaco y posteriormente garantizar esa cadena de custodia de que sí se respetó plenamente los derechos de los detenidos, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, en la medida que se implemente y se haga obligatorio este tipo de prácticas por parte de las autoridades policiales, la autoridad judicial tendrá más elementos para resolver y calificar de legal o no una determinada detención. Porque ahorita lo hacen con base en los reportes que la misma autoridad policíaca o la persona que detuvo a los individuos le someten a su consideración. Y que el Poder Judicial sea por bien servido, porque no tiene otra, ¿no? Esperemos que ahora también con el nuevo sistema de justicia penal eso venga a abonar a una eventual erradicación poco a poco. Es un trabajo muy complejo. Claro, y sobre todo que se balancee, ¿no? Que no por privilegiar los derechos humanos de los detenidos incurramos en la práctica de los tecnicismos y de ser más papistas que el Papa, y que por eso vayamos a liberar a una persona que evidentemente es culpable, ¿no? Que es gran parte de lo que tenemos en nuestro sistema de justicia penal, que muchas personas que son materialmente culpables no pueden ser encarceladas
porque se violentaron sus derechos humanos o fueron sometidos a tortura o fue causa una barrabasada de los cuerpos que lo detuvieron, ¿no? Bueno, y es materia de espacios como el nuestro, estar al pendiente de eso. Ahí el comentario, tenemos que ir a un corte. Y César, como cada martes, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana para platicar de otro tema. Por lo pronto, no lo vamos a soltar. De acuerdo, un placer estar con ustedes. Gracias, César. Vamos a un pequeño corte, estamos en Opinión Legal. Volvemos.